En las afueras de Ciudad de México, allí estaba ella, una visión casi irreal, minifalda roja de cuero, tacones de plataforma, y toda su fuerza volcada en empujar desde atrás un viejo Volkswagen escarabajo blanco cuyo motor agonizante apenas exhalaba un débil suspiro. «¡Diantres!», exclamó, entre frustrada y agotada, al ver que el auto apenas se movía unos centímetros antes de detenerse, como si estuviera encadenado al suelo. Se detuvo un momento, apoyando ambas manos sobre el coche mientras recuperaba el aliento. En medio del calor abrasador y el eco de su propio esfuerzo, un pensamiento cruzó su mente, como si viniera de algún rincón profundo de su ser. No es el peso del auto lo que agota, sino la resistencia del camino y la soledad de las manos que empujan. Pero incluso en el esfuerzo hay belleza, porque habla del alma que no se rinde. En ese instante un rugido de motor atrajo su atención. Un coche deportivo verde, un McLaren 765 LT, de esos que parecían más aeronaves que vehículos, se detuvo a su lado con una suavidad insultante. La ventanilla bajó con un zumbido eléctrico, revelando a un hombre de rostro perfectamente afeitado, gafas oscuras y una sonrisa cargada de suficiencia. «¿Crees que si te consigo espinacas tendrás la fuerza de Popeye, Oliva?», le espetó entre carcajadas que parecían fabricadas para herir. Ella giró ligeramente el rostro con una mirada que podía cortar diamantes. «¿Y tú? ¿Vienes a repartir motivación o a lucir tu coche mientras yo quemo calorías? Gracias por el aporte, coach del año». El hombre arqueó una ceja tras sus gafas, dio un brusco giro al volante y estacionó a un lado. Bajó del auto, impecablemente vestido con una camisa blanca que parecía planchada sobre su torso. «No te preocupes, llegó tu día de suerte. Voy a rescatarte porque claramente la mecánica no se te da como mujer que eres. No sería justo para ese par de tacones que ya están luchando de por sí por mantenerse en pie en esta carretera». Ella lo miró de arriba abajo, cruzando los brazos con una sonrisa mordaz. «Ah, qué alivio. Nada como un caballero moderno para recordarme lo inútil que soy mientras me salva de una situación que, francamente, mejoraría si simplemente se quedara en su coche. Como decía mi abuelo, la ayuda que humilla nunca es ayuda. Es solo una excusa para alimentar el ego». Él ignoró la ironía, echándose tan solo a reír, y se acercó a la tapa del motor del Volkswagen. Lo abrió con un movimiento teatral, como si desentrañara los secretos del universo. «Debe ser alguna tontería mecánica. Un monstruo para ti, claro, pero un juego de niños para mí». «Sí, por supuesto, ver para creer», replicó ella con el tono de quien ofrece un aplauso irónico. Él inspeccionó el motor, tocó un par de cables y, al intentar arreglar algo, un chispazo iluminó el interior seguido de un estallido ensordecedor. Una nube de humo emergió, oscura y densa como su ahora herida confianza. «¡Ay, Dios! ¿Pero qué hiciste? ¿Sabes lo que diría mi abuelo? A veces quienes subestiman a los demás terminan por demostrar sus propias limitaciones», exclamó ella, llevándose las manos al rostro. Él retrocedió tosiendo y agitando la mano frente a su cara, intentando disimular su error con una sonrisa forzada. «No tengo la culpa de que conduzcas este vejestorio. Si tuvieras algo como mi coche, esto jamás habría ocurrido». Ella lo fulminó con la mirada furiosa mientras el humo del motor averiado se dispersaba lentamente. «Entonces, señor Sabelotodo, ya que hiciste explotar mi escarabajo, ahora soy tu responsabilidad en este desierto. Vamos, arréglatelas y sácame de aquí». Él suspiró, rezongando algo ininteligible entre dientes mientras se pasaba una mano por el cabello, claramente arrepentido de haberse detenido. Luego señaló con la cabeza hacia su auto, estacionado unos metros más allá. «Muy bien, vamos, pero no esperarás que te abra la puerta, ¿verdad?». Ella arqueó una ceja, su mirada un dardo envenenado. «No, tranquilo, tu heroísmo tiene límites claros». Comenzaron a caminar hacia el coche deportivo verde, ella avanzando con pasos firmes a pesar de los altísimos tacones que resonaban en el asfalto. Él, con las manos en los bolsillos,
No podía evitar lanzar una mirada furtiva a la pequeña nube de humo que todavía emanaba del Volkswagen, como si el coche mismo lo estuviera vituperando. Cuando llegaron a su lujoso vehículo, él le sostuvo la mirada antes de añadir con su habitual tono irónico: «¿A dónde te llevo, desvalida dama?», preguntó con tono jocoso, lanzándole una rápida mirada de reojo antes de añadir, con una sonrisa apenas contenida: «¿O debería buscar una de esas avenidas donde el arte de llamar la atención en minifalda y tacones tiene tanto éxito?». Ella giró el rostro lentamente hacia él, clavándole una mirada que, de haber sido un arma, habría dejado su coche con un agujero en el parabrisas. «A mi entrevista de trabajo, señor Sabelotodo», replicó ella, con una dureza elegante. «¿Entrevista?». Él arqueó una ceja mirándola de reojo. «¿Con esa facha? No será muy formal, supongo». La risa que siguió fue interrumpida abruptamente por su respuesta. «Soy modelo». Él se quedó en silencio, la sonrisa borrada de su rostro. Luego, tras unos segundos, recuperó su actitud burlona. «Bueno, no debes ser muy cotizada si andas en ese escarabajo». Ella lo interrumpió con un sollozo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras confesaba: «Es mi primera entrevista como modelo. Mi sueño de toda la vida. Aunque solo soy una simple mesera». Él suspiró, sintiendo cómo sus palabras previas se desmoronaban en su propia cabeza. Algo en su interior parecía decirle: «El respeto no se negocia ni se compra. Se gana cuando reconoces el valor del otro incluso en medio de tus prejuicios». «Lo siento, no sabía». «No quise», dijo, con una torpeza que no combinaba con su aire habitual de superioridad. Ella levantó la mirada cruzando los brazos y esbozando una leve sonrisa que se debatía entre la tristeza y la ironía. «Ya ves, señor Sabelotodo, soy una belleza con propósito». Ambos estallaron en una risa inesperada que disipó la tensión entre ellos, al menos por un momento. «Yo soy Jonathan Ashford Montgomery», dijo él con una inclinación de cabeza y una sonrisa autocomplaciente. «¿Y tú? ¿Cómo te llamas, chica sexy?». Ella lo miró con una mezcla de incredulidad y diversión. «Soy María Dolores Morales». Él asintió como si procesara el contraste. «Muy bien, María Dolores. Soy todo tuyo. Te llevaré a tu entrevista. Solo dime la dirección. Por cierto, seguro que te contratarán, porque eres la chica más bonita que he visto». Ella sonrió, terminando de enjugarse las lágrimas, a punto de comenzar a indicarle la ruta, cuando una alarma aguda irrumpió desde el tablero del auto. Él consultó su pantalla táctil con el ceño fruncido. «Pamplinas se están infiltrando en mi mansión». Sorprendida, ella lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué harás ahora, Jonathan?». Él esbozó una sonrisa ladeada cargada de la misma mezcla de suficiencia y determinación que había mostrado antes. «¿Querrás decir qué haremos ahora? Mi mansión está muy cerca. Vamos de inmediato para allá». En los momentos de mayor fragilidad, la vida cose los destinos de las personas con hilos de propósito y sorpresa. Ella abrió la boca, quizá para replicar algo, pero las palabras se atraparon en su garganta al sentir el brusco giro del coche. El deportivo rugió como una bestia furiosa mientras él maniobraba con precisión impecable, enviándola hacia el respaldo del asiento. Su mirada permanecía atónita, intentando procesar lo que acababa de escuchar, mientras el auto aceleraba en dirección al inesperado destino. Unos minutos después, llegaron frente a la mansión, una estructura imponente que se alzaba como un desafío al tiempo y al paisaje. Él maniobró con precisión y estacionó el coche de manera brusca y a la vez elegante, como si cada movimiento suyo fuera una declaración de control absoluto. «Quédate aquí», le dijo con firmeza. «No quiero que te suceda nada». «¿Por qué no llamas a la policía? No te arriesgues por lo material», protestó ella. «El sistema está diseñado para avisarme primero. No suelo involucrar a la policía a menos que esté seguro de la intrusión», aclaró Jonathan, con un tono de aparente confianza que no lograba ocultar del todo la tensión en su mirada. «Esta mansión no es mi residencia principal.
Solo vengo aquí cuando quiero privacidad absoluta. Por eso no hay nadie. Luego él la miró, tomó su mano y depositó un beso en ella, dedicándole una sonrisa tranquilizadora. Te prometo que me cuidaré. El sistema de seguridad emitió un nuevo pitido, y Jonathan, al revisar rápidamente la pantalla de su celular, leyó: sin actividad reciente. Propiedad asegurada. Parece que el intruso ya se fue. Voy a entrar, comentó con un suspiro de alivio. Voy contigo. Tú tampoco me dejaste sola en la carretera. No se hable más. Una promesa hecha bajo tensión lleva consigo el peso de lo eterno. Proteger a quien amas es proteger tu propia alma. Él suspiró resignado, y ambos avanzaron juntos hacia el interior, tomados de la mano. Dentro de la mansión un sonido extraño desde el piso superior cortó el silencio, como un eco que no pertenecía a ese lugar. Era un llanto, frágil, insistente, pero con una intensidad que erizaba la piel. Se miraron con desconcierto y sin mediar palabra, corrieron escaleras arriba, el eco de sus pasos resonando en el mármol. Al llegar a la habitación principal, él empujó la puerta con decisión, su respiración agitada, apenas perturbando la quietud opulenta del espacio. Sobre la cama suntuosa, con sus cortinas de terciopelo y almohadas de seda, descansaba una pequeña canastilla, y en ella 3 bebés idénticos a él lloraban desconsoladamente. Sus caritas, húmedas de lágrimas, alternaban entre el llanto desgarrador y sonrisas espontáneas, como si su llegada hubiera sido el bálsamo que llevaban esperando. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Jonathan, ¿son tus hijos? ¿De dónde salieron estos trillizos idénticos a ti? ¿Qué está ocurriendo? No puedo contestarte ninguna de las 3 preguntas, añadió con la más cruda estupefacción. El destino tiene una forma peculiar de arrojar preguntas para las que no estamos preparados, pero cuyas respuestas siempre encuentran el momento de revelarse. Jonathan sostuvo la mirada sobre los 3 pequeños, sintiendo cómo su desconcierto se convertía en una pesada incertidumbre que parecía colapsar sobre él. Finalmente, apartó los ojos de ellos y los fijó en María Dolores. Su voz sonó grave, casi quebrada. Debo elegir protegerlos o descubrir la verdad. Ambas cosas no serán posibles al mismo tiempo. María Dolores, aún procesando el abrumador escenario frente a ella, respiró hondo y respondió con firmeza. Jonathan, la verdad puede esperar. Los niños no. Él, en un momento de inesperada vulnerabilidad, preguntó casi en un susurro. Entonces, ¿me ayudas? Ella asintió lentamente, permitiendo que una pequeña sonrisa se asomara en su rostro. No estás solo. Jonathan exhaló como si hubiera estado conteniendo el aire, pero entonces, con un destello de preocupación en los ojos, preguntó. ¿Y tu entrevista de trabajo? ¿Tu sueño de ser modelo? María Dolores se cruzó de brazos, con una expresión tranquila pero decidida. La minifalda y los tacones estarán disponibles para mí cualquier otro día, y podré hacer otros castings después. Pero estos pequeños no tienen sino esta sola y única oportunidad. Y yo estoy aquí y ahora. Como diría mi abuelo, a veces el acto más valiente no es perseguir tus propias metas, sino detenerte y compartir tu fortaleza con quienes más la necesitan. Además, son 3 bebés, Jonathan. No podría dejártelos a cargo a ti solo, a menos que, claro, como eres un sabelotodo, añadió con una sonrisa provocadora. Él esbozó una sonrisa resignada, dejando que la ironía la ganara. Vamos, atendamos a estos pequeños. Se inclinaron sobre la canastilla, observando a los bebés que continuaban llorando desconsoladamente. María Dolores los revisó con cuidado, y pronto su diagnóstico fue claro. Te lo advierto, Jonathan. El nivel de desastre aquí es nuclear. Cambiar pañales nunca fue tan urgente, dijo, intentando no reírse mientras se alejaba del olor. Jonathan frunció el ceño y dio un paso atrás, como si el olor tuviera la capacidad de empujarlo por sí solo.
¿Cambiar pañales? Yo ni siquiera sé cómo abrir uno. María Dolores se cruzó de brazos con una sonrisa burlona. Tranquilo, genio. Hasta un sabelotodo puede aprender. Pero primero necesitamos pinzas. Ella continuó divertida. Antes de ser mesera cuidaba bebés, así que no te preocupes. Esto está bajo control. Pero necesito suministros. Llama a alguien para que nos traiga pañales, leche, biberones y todo lo que te voy a indicar. Él levantó una ceja. ¿Delivery de pañales? Esto parece surrealista en mi mundo. Pues hazlo, millonario. Estamos en Ciudad de México. Seguro tienes contactos hasta para que te envíen caviar a domicilio, respondió ella con una risa contenida. Poco tiempo después recibieron todo lo necesario. María Dolores organizó los biberones con una eficiencia que sorprendió a Jonathan. Ambos comenzaron a alimentar a los trillizos, que poco a poco se fueron calmando, dejando que el silencio finalmente reclamara su lugar en la habitación. Son voraces, eso sí, comentó Jonathan, todavía con torpeza mientras sostenía un biberón. Creo que ya empezaron a imponer sus condiciones. Cuando los pequeños terminaron de comer, María Dolores comenzó a preparar un baño tibio para ellos. Jonathan la ayudó, aunque con movimientos inseguros. Al quitarles la ropa para bañarlos, un detalle en la parte baja de la espalda de uno de los bebés llamó su atención. Era un lunar, una marca de nacimiento, perfectamente visible. Jonathan revisó los otros dos bebés y palideció. Ella notó su cambio de expresión al instante. ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede, Jonathan?, preguntó preocupada. Él sintió un nudo formarse en su garganta, se enderezó y tras un breve silencio, desabrochó su camisa, sacándola del pantalón. Dio la vuelta y señaló el mismo lugar en su propia espalda. «Míralo tú misma», dijo con voz grave. «Es la marca genética de los Montgomery». María Dolores cubrió su boca con las manos, incrédula. «Entonces no hay duda. Son idénticos a ti porque son tus hijos». «Sencillo, Jonathan. Embarazaste a una mujer y ella decidió dejártelos en tu mansión». Jonathan frunció el ceño, su rostro endureciéndose. Se volvió serio, casi tosco. «Eso es imposible», replicó, su tono tenso. Ella arqueó una ceja, notando el cambio en su actitud. «¿Por qué? ¿Usaste un mecanismo de protección que pensabas infalible?», dijo, con una sonrisa burlona. Él mantuvo la mirada baja unos instantes antes de responder. «Porque soy estéril». María Dolores quedó completamente absorta, sus labios entreabiertos sin encontrar palabras. Un silencio denso se instaló entre ellos. La esterilidad no es solo una condición física, es también una prueba del alma, que enfrenta al ser humano con la incertidumbre de su legado y la fragilidad de sus certezas. María Dolores, aún asimilando la confesión de Jonathan, dejó escapar un suspiro largo, como si intentara ordenar los pensamientos que se agolpaban en su mente. Entonces levantó la mirada con determinación. «Es hora de revisar las grabaciones. Es posible que tú logres identificar a la persona que los trajo». Jonathan la contradijo. «Primero bañemos a los niños. Una vez que duerman nos encargaremos de eso». Su voz tenía un matiz firme, pero el cansancio comenzaba a pesar en su tono. María Dolores dudó por un momento, pero finalmente asintió. La fragilidad de esos bebés parecía demandar toda su atención inmediata. En el cuidado de lo pequeño se revela la esencia de lo grande. Proteger, incluso en la incertidumbre, es un acto de fe. Jonathan y María Dolores trabajaron juntos para bañar a los trillizos, aunque con un contraste evidente entre la torpeza de él y la naturalidad de ella. «Jonathan, no es porcelana fina, es un bebé. No se va a romper». María Dolores esbozó una sonrisa tranquilizadora mientras lo observaba. Jonathan tomó al pequeño con una delicadeza extrema, como si el mundo dependiera de ello. «¿Estás segura de que no viene con un manual de instrucciones? Porque siento que puedo hacer algo mal en cualquier momento». Ella soltó una pequeña risa mientras deslizaba suavemente al bebé en el agua. «Jonathan,
Los bebés no son tan frágiles como tus emociones masculinas. Relájate. Cuando terminaron de bañar a los trillizos, los envolvieron en toallas suaves y los llevaron de vuelta a su canastilla, mientras la chica los arrullaba. Duérmanse, pequeños, que el amor los espera, y en sus sueños se teje la verdad más sincera. Duérmanse, pequeños, que el sol ya reposa, y la noche los envuelve con la luna amorosa. Poco después, ya en la sala de seguridad, Jonathan encendió las pantallas. La luz azulada iluminó sus rostros, mientras el sistema comenzaba a reproducir los registros más recientes. Ambos observaron cómo una figura femenina apareció en la imagen. Cubierta por un hiyab oscuro y una bufanda que le envolvía casi todo el rostro, avanzaba con pasos rápidos hacia la entrada lateral. En sus brazos llevaba la canastilla con los trillizos. Su postura denotaba urgencia, pero también cierto cuidado. La grabación continuó mientras la mujer atravesaba el vestíbulo con movimientos precisos y sigilosos. Luego, subió las escaleras principales, desapareciendo momentáneamente de una de las cámaras antes de reaparecer en la entrada de la habitación principal. Con cuidado, colocó la canastilla sobre la cama. Pero entonces, la figura hizo algo inesperado. Saca un documento de su bolso y lo sostiene frente a la cámara. Jonathan y María Dolores se inclinan instintivamente hacia la pantalla, tratando de descifrar lo que la mujer mostraba. El papel, grande y con letras claras en el encabezado, llevaba las palabras: Clínica de Fertilidad Amor Puro, Registro de Donantes. El logo de la clínica era visible junto al texto. —¿Qué demonios? —murmuró Jonathan, sus ojos entrecerrándose mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. La mujer sostuvo el documento en alto por unos segundos, como asegurándose de que la cámara captara todos los detalles. Después salió de la habitación con movimientos tan calculados como los que había tenido al entrar. —¿Conoces esa clínica? —preguntó María Dolores, rompiendo finalmente el mutismo. Jonathan no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la pantalla, como si pudiera encontrar más respuestas en las imágenes que acababan de ver. La claridad puede ser tan aterradora como la oscuridad cuando ilumina los rincones que preferiríamos no mirar. Finalmente Jonathan se levantó, enderezándose en su silla. —Sí, desafortunadamente la conozco, pero necesito una copa para poder hablar de eso. Ven, vamos a la sala. Jonathan caminó hacia la sala con pasos medidos, su rostro tenso como si cada pensamiento lo empujara a enfrentarse a algo que había intentado enterrar por años. María Dolores lo siguió en silencio, captando la gravedad de la situación en cada uno de sus movimientos. La sala, iluminada tenuemente por lámparas de diseño minimalista, parecía el escenario perfecto para una confesión que amenazaba con cambiarlo todo. Jonathan sirvió 2 copas de whisky sin preguntar, extendiéndole una a María Dolores. Ella lo miró con curiosidad, sosteniendo la copa pero sin beber. Él, en cambio, tomó un largo trago como si necesitara quemar las palabras antes de liberarlas. Hace unos años, comenzó apoyando la copa sobre una mesa baja de cristal, me diagnosticaron una condición autoinmune. No era terminal, pero el tratamiento incluía quimioterapia y medicamentos agresivos. Me dijeron que había una alta probabilidad de que quedara estéril. Fue devastador para mí. María Dolores se sentó en el sofá frente a él con una expresión mezcla de empatía y expectación. Congelé mi esperma antes de empezar el tratamiento por recomendación médica. La clínica donde lo hice fue precisamente Amor Puro. Su voz se volvió más baja, casi un susurro. Después del tratamiento, efectivamente se confirmó que había quedado estéril, pero no destruí las muestras. No sé por qué. Quizá era una forma de aferrarme a la posibilidad de un futuro distinto. María Dolores asintió como si entendiera más de lo que él decía. Su voz tan dulce aligeró la carga emocional de la situación. Entonces, ¿cómo crees que llegaron estos bebés aquí? Jonathan respiró hondo, frotándose las sienes como si intentara alinear las piezas de un rompecabezas invisible. Finalmente levantó la mirada hacia María Dolores, su expresión cargada de incredulidad y angustia. Tiene que haber habido una implantación accidental.
Un error de la clínica. Mi muestra debió usarse en el procedimiento equivocado de esta mujer sin que ella lo supiera. Tal vez buscaba tener hijos con el esperma de un donante en particular. Quizás su pareja, pero cuando nacieron y sus rostros no mostraban señales de parecido con el hombre que ella esperaba, se dio cuenta del error. María Dolores asimiló sus palabras en silencio. Finalmente preguntó, con una mezcla de lógica y empatía, ¿cómo puede comprobarse eso? Jonathan se inclinó hacia adelante apoyando los codos sobre sus rodillas mientras fijaba la vista en el suelo, como si pudiera ofrecerle respuestas. La clínica debe tener registros, detalles de los procedimientos, de las muestras utilizadas. Eso es lo único que puede confirmar lo que ocurrió. María Dolores rompió el silencio que prosiguió a sus palabras con una leve sonrisa, como si tratara de aliviar la tensión del momento. Como diría mi abuelo en una situación tan irregular, el grado de incertidumbre del destino es proporcional al valor que encontraremos en la búsqueda de respuestas. Jonathan levantó la mirada hacia ella, captando la serenidad que intentaba transmitirle. Espero que tu abuelo también tuviera consejos para lo que debemos hacer después de encontrar esas respuestas, dijo con una sonrisa tenue, aunque su tono seguía cargado de preocupación. Por ahora aprovechemos a comer antes de que se despierten de nuevo los trillizos exigiendo sus biberones. Así que pide algo por delivery, y más vale que sea light porque debo cuidar esta monumental figura de modelo. Ambos rieron ante la genuina ocurrencia de la chica. Apenas aclaró y habiendo dormido tan poco, Jonathan, con los ojos somnolientos pero resueltos, marcó el número de un reconocido centro de detectives privados para esclarecer lo ocurrido en el centro de fertilidad. Tras una breve explicación de la situación, aseguró que les enviaría las grabaciones y los documentos relevantes. Al otro lado de la línea, le garantizaron que el caso sería tratado con la máxima prioridad y discreción. Luego, sin perder tiempo, hizo otra llamada a su abogado de confianza, instruyéndolo para que acudiera a la mansión de inmediato. Poco después, la sala se llenó con una atmósfera de tensión contenida. Jonathan permanecía de pie, mientras María Dolores lo observaba en silencio, con la canastilla de trillizos junto a ella. El abogado, sentado frente a ellos, escuchó atentamente los eventos mientras tomaba notas en un cuaderno con precisión casi mecánica. Tras el relato completo, el abogado tomó la palabra con seriedad. Bien, Jonathan, lo primero que debemos hacer es iniciar el proceso para demostrar legalmente la paternidad. Esto implica solicitar pruebas de ADN que vinculen a los niños contigo. La situación es peculiar, pero podemos actuar de manera preventiva. Jonathan frunció el ceño. ¿Preventiva? ¿Qué implica eso? Dado que los bebés fueron abandonados en tu propiedad, debemos notificar a las autoridades de inmediato. Jonathan asintió lentamente, procesando las implicaciones. ¿Eso significa que tengo que comunicar esto a la policía? El abogado afirmó con un gesto. Fue entonces cuando María Dolores, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, alzó la voz con suavidad, pero con una firmeza que atrajo todas las miradas. No sé por qué tengo la impresión de que las leyes humanas muchas veces contravienen el verdadero espíritu de justicia, ese que no necesita normas para proteger lo que es correcto. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como un eco que parecía llenar los vacíos entre los argumentos legales. Jonathan la miró, visiblemente conmovido por su reflexión, mientras el abogado dejó de escribir por un instante captando el peso de lo que había dicho. Jonathan exhaló profundamente pasando una mano por su cabello, desordenándolo con un gesto de cansancio. Horas más tarde, la tranquilidad forzada que llenaba la sala se rompió cuando un par de autos patrulla se detuvieron frente a la mansión. El azul y rojo de las luces se filtró a través de las ventanas, tiñendo los muros con un brillo que parecía respirar con cada giro de las sirenas, aunque éstas ya estaban apagadas. Jonathan se levantó de golpe del sofá, su rostro una mezcla de incredulidad y pánico. María Dolores, con la canastilla en brazos, apretó los labios, sosteniendo a los bebés como si su calor pudiera protegerlos de lo inevitable.
La puerta principal se abrió con un golpe seco, y dos oficiales, acompañados de una trabajadora social, entraron con pasos firmes. «Señor Montgomery», anunció uno de los oficiales, sin levantar la voz, pero con una gravedad que cortaba el aire. «Estamos aquí para tomar custodia de los menores hasta que se resuelva su situación legal». Jonathan dio un paso adelante, su postura rígida, como si quisiera bloquear el acceso con su propio cuerpo. La trabajadora social, una mujer de mediana edad con ojos amables pero cansados, extendió una mano en un gesto conciliador. «Entendemos la complejidad de la situación, señor Montgomery», dijo con voz templada. «Pero hasta que se aclare la paternidad, los niños deben estar bajo cuidado institucional para garantizar su bienestar». «¿Bienestar?», interrumpió Jonathan, su voz cargada de incredulidad y rabia contenida. «¿Qué bienestar les van a garantizar lejos de mí? Han sido abandonados aquí, conmigo. Soy todo lo que tienen ahora mismo». Los trillizos, como si percibieran la tensión en el ambiente, comenzaron a llorar, sus llantos agudos rompiendo el silencio como cristales cayendo al suelo. María Dolores los meció instintivamente, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Señor», intervino el otro oficial con un tono algo más severo, «esto no es una discusión, es un procedimiento legal». Jonathan dio un paso hacia la trabajadora social, su voz descendiendo a un susurro intenso, cargado de un dolor que parecía arder. «Mírelos. Apenas tienen días de vida. ¿Cree que separarlos de quienes ahora mismo los cuidan es lo correcto? ¿Es eso justicia?». María Dolores intervino, su voz quebrándose mientras apretaba a los bebés contra su pecho. «No tienen idea de lo que hacen. Estos niños no necesitan un lugar frío lleno de extraños. Necesitan amor, calor. Por favor». La trabajadora social vaciló por un instante, su mirada posándose en los trillizos que seguían llorando con desesperación, pero luego, con un suspiro resignado, extendió las manos hacia María Dolores. «Señorita, no quiero causarles más dolor, pero tenemos que cumplir con nuestro deber». María Dolores retrocedió un paso como si su resistencia pudiera detener lo inevitable. Jonathan se colocó a su lado, su mirada encendida por una furia contenida. «Escúcheme bien», dijo, su tono firme, pero temblando por la emoción. «Haré todo lo que sea necesario para demostrar que estos niños son míos, pero si los arrancan de aquí hoy, los están condenando a un sufrimiento que no tienen por qué vivir». El silencio que siguió fue tan denso que el eco del llanto de los bebés parecía reverberar en las paredes de mármol. Jonathan sostuvo la canastilla con los trillizos con una delicadeza que contrastaba con su cuerpo tenso y su mandíbula apretada. Dio un paso hacia la trabajadora social, deteniéndose a medio camino. «Haré lo necesario para que esto se solucione rápido», dijo, con una dureza en su voz que parecía dirigida tanto al sistema como al universo mismo. La trabajadora social asintió con pesar y tomó la canastilla. Los bebés siguieron llorando mientras eran llevados hacia la puerta. Jonathan y María Dolores permanecieron inmóviles, observando cómo la luz azul y roja se reflejaba en los rostros húmedos de los pequeños, antes de desaparecer en la noche. Cuando la puerta se cerró, el silencio en la sala fue insoportable. Jonathan se dejó caer sobre el sofá, pasando las manos por su rostro, como si quisiera borrar la escena que acababan de vivir. «Esto no termina aquí», murmuró, su voz un eco apenas audible en la vastedad de la mansión. María Dolores se acercó colocando una mano en su hombro. Su toque era leve, pero contenía toda la fuerza que le quedaba. «No estás solo, Jonathan, no lo olvides». Entonces Jonathan le rogó: «Por favor, dime qué diría tu abuelo en estos momentos». María Dolores contestó: «Mi abuelo diría que la adversidad es el crisol donde se forjan los corazones valientes. No importa lo que quiten de tus manos. Mientras el amor siga en tu alma, toda batalla que se pierda será para ganar la guerra más importante. Nunca dejes que la desesperación te impida luchar por lo que es correcto». Él la abrazó tiernamente, ambos entre lágrimas. Luego le dijo con determinación:
Vamos, chica linda, es hora de ir por otras minifaldas. Saldremos de compras. No puedes quedarte con esa misma ropa y no dejaré que te vayas de mi casa. Te necesito a mi lado. Ella preguntó con inocencia. ¿Por qué minifaldas precisamente, señor Sábelotodo? Porque tus piernas son lo único que puede distraer mi corazón de su dolor, contestó el millonario. Ella besó su frente y le obsequió el más tierno abrazo. La boutique de lujo brillaba con luces cálidas que resaltaban la elegancia de cada prenda colgada en los estantes. Jonathan estaba sentado en un cómodo sillón de terciopelo, observando a María Dolores, mientras ella desaparecía y reaparecía desde el probador, luciendo diferentes combinaciones de minifaldas, blusas y tacones altos. «¿Qué tal está?», preguntó ella saliendo del probador con una minifalda negra y una blusa roja que realzaban su figura. Giró con gracia, dejando que la tela siguiera el movimiento. Jonathan sonrió ampliamente llevándose una mano al mentón, como si estuviera evaluando a una modelo en una pasarela. «Te ves hermosa». Su voz era suave pero con una admiración genuina. «Eres mi modelo favorita. Estás en la portada de la revista de mi corazón». Ella lo tomó a broma, sonriendo mientras volvía al probador a probarse otro atuendo. Jonathan, desde su lugar, la contemplaba con una mezcla de ternura y alivio. Por unos momentos, la carga de los acontecimientos recientes parecía más ligera. Al salir de allí salieron a almorzar a un restaurante. La mesa de Jonathan y María Dolores estaba en un rincón apartado, con una vista impresionante de la ciudad que se extendía como un manto de luces titilantes. María Dolores estaba saboreando un plato de pasta cuando, de repente, alzó la mirada con una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Jonathan, había olvidado por completo mi escarabajo». Él levantó una ceja dejando su copa de vino sobre la mesa. «¿Ese trozo de chatarra ambulante?», preguntó con un toque de diversión. Luego, con una sonrisa traviesa, añadió: «Te regalaré un auto, el que quieras». Ella frunció ligeramente el ceño y negó con la cabeza. «Esa chatarra era el auto de mi abuelo», dijo en un tono suave, su voz quebrándose levemente al final. Las palabras golpearon a Jonathan como un eco profundo. Bajó la mirada por un instante, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Cuando levantó los ojos, había una resolución intensa en su rostro. «Me encargaré de eso ahora mismo», dijo con determinación. «Haré una llamada y enviaré una grúa para llevarlo al mejor taller de la ciudad. Quiero que lo restauren y lo dejen como nuevo». María Dolores lo miró con una mezcla de gratitud y sorpresa. Una sonrisa cálida se dibujó en su rostro mientras inclinaba la cabeza ligeramente hacia él. «Gracias, Jonathan. Eres un maravilloso ser humano. Y también un sabelotodo, mi sabelotodo favorito». La indiscreción es el eco de un corazón que no supo esperar, pero también la chispa que puede encender el fuego de la autenticidad al permitir profundizar en la comprensión mutua. Ambos rieron un poco. La camaradería entre ellos era natural, como si siempre hubieran formado parte de la vida del otro. Mientras caminaban hacia el coche, Jonathan miró a María Dolores. «¿Te gustaría caminar un rato? Necesito aquietar mi espíritu». María Dolores sonrió, esa sonrisa que parecía iluminar incluso la noche más oscura. «Claro», respondió con dulzura. Ambos comenzaron a caminar por un parque cercano. Jonathan, en un gesto casi instintivo, tomó la mano de María Dolores. Ella se sonrojó, pero no la retiró. De repente, ya caminando, el celular de Jonathan sonó. «¡Es el detective!», anunció, poniendo el altavoz para que ambos escucharan. La voz del detective llegó clara y directa. «Señor Montgomery, la clínica ha accedido a proporcionar los registros relacionados específicamente con la muestra de su esperma. Sin embargo, han puesto una condición. Exigen que renuncie a cualquier intención de demandarlos en el futuro. Si acepta, podremos avanzar». Jonathan miró a María Dolores, buscando en su mirada una confirmación. Ella asintió suavemente.
su apoyo reflejado en sus ojos. «Haz lo que tengas que hacer, procede de inmediato», dijo Jonathan, su tono firme y decidido. Jonathan guardó el teléfono y con un suspiro de alivio volvió a caminar junto a María Dolores, aún sosteniendo su mano, como si ese simple gesto le anclara a lo importante en medio de la tormenta. «¿Tu abuelo tendría alguna frase también para todo esto?», preguntó esbozando una sonrisa. «Claro. Memoricé todas sus enseñanzas desde que era niña, y ese fue su mejor legado, aparte del escarabajo», dijo entre risas. «El hijo que llega a través de la ciencia lleva en sus venas no solo el legado de sus padres, sino también la memoria de una fe que se atrevió a desafiar las barreras del tiempo y la naturaleza». Un par de horas después, la mansión de Jonathan estaba más silenciosa que nunca, con una ausencia que se sentía en cada rincón. Desde que los trillizos habían sido llevados por las autoridades, el lugar parecía vacío pese a su opulencia. Jonathan y María Dolores estaban sentados en la sala, acurrucados con tristeza. El sonido del celular rompió el silencio. Era nuevamente el detective. «Señor Montgomery, hemos confirmado todo lo relacionado con el caso de la clínica». La voz del detective sonaba firme y clara. «Admitieron el error en la implantación. Su muestra de esperma fue confundida y usada en una paciente que esperaba tener hijos biológicamente suyos y de su esposo afrodescendiente. Al nacer los trillizos y ser claramente caucásicos, el error quedó al descubierto». Jonathan respiró profundamente, controlando la mezcla de emociones que lo embargaban. «¿Qué averiguaste de la madre B?», preguntó con seriedad. «La madre biológica fue la mujer que entró a su mansión y dejó a los niños. Según nuestras indagaciones, estaba indignada por lo ocurrido. Todo indica que tomó la decisión de dejarlos con usted y huyó del país con su esposo ese mismo día para buscar reproducción asistida en Europa. No parece que tenga la menor intención de regresar o de involucrarse en el caso». Luego de colgar, Jonathan le comunicó lo sucedido al abogado, llamándolo de inmediato. «Jonathan, esto cambia las cosas de forma favorable para nosotros», dijo el abogado. «Con la madre biológica fuera del país y sin ningún reclamo de custodia por su parte, el caso se enfoca exclusivamente en demostrar que tienen el mismo ADN, que eres su padre». Algunos días después, el despacho de Jonathan se sentía gélido. Jonathan, de pie frente a María Dolores, con su nueva minifalda, mantenía las manos entrelazadas, sus nudillos blancos por la tensión. «¿No piensas abrirlo?», preguntó ella suavemente, rompiendo el silencio con una voz que parecía más un susurro que una pregunta. Jonathan negó apenas con la cabeza, su mirada clavada en el sobre como si éste pudiera explotar al mínimo contacto. «Es curioso», murmuró al fin, su voz grave pero temblorosa. «He enfrentado reuniones con presidentes de empresas, juicios legales que podrían haber destruido mi imperio. Pero esto me aterra». María Dolores se levantó lentamente, acercándose a él. Colocó una mano en su hombro, su tacto cálido y firme. «Jonathan, sea lo que sea que diga ese papel, no define lo que sientes por ellos. Eso ya está escrito en cómo los mirabas, en cómo los cuidaste, en cómo ahora luchas por ellos. Como diría mi abuelo, los papeles y las leyes pueden cambiar, pero lo que has construido con tu corazón y tus manos permanece para siempre». Él levantó los ojos hacia ella, buscando fuerza en su mirada. Finalmente, respiró hondo y tomó el sobre con manos temblorosas. El sonido del papel al rasgarse parecía amplificado en la habitación, cada fibra rompiéndose como un eco de su propio corazón. Desplegó el documento lentamente, sus ojos recorriendo las líneas impresas con una velocidad que traicionaba su deseo de no apresurarse. De repente, su mano se tensó y el papel tembló visiblemente. «¿Qué dice?», preguntó María Dolores, su tono cargado de expectativa, pero sin querer presionarlo. Jonathan exhaló bruscamente como si hubiera contenido el aire todo ese tiempo. Cerró los ojos por un instante
y cuando los abrió, un brillo inesperado de emoción los llenaba. ¡Son míos! La declaración fue apenas un murmullo, pero llenó el espacio como un trueno. María Dolores llevó una mano a su boca, incapaz de contener las lágrimas. Dio un paso hacia él y se desplomó en sus brazos. «Son mis hijos», repitió Jonathan esta vez con más firmeza, dejando que las palabras se asentaran en su alma. «No hay duda». El documento cayó de su mano flotando hasta la mesa. Mientras ellos se dieron el abrazo más fuerte de sus vidas, no hay mayor certeza que saber que lo que se ofrece con el corazón es lo único que nunca nos será arrebatado. Había pasado un mes Jonathan de pie frente a la ventana, miraba hacia el horizonte, como si aún tratara de asimilar que lo que había luchado durante semanas interminables ahora finalmente estaba al alcance de sus manos. María Dolores, a su lado, más hermosa que nunca, lucía una minifalda azul, ella siempre elevada en sus altos tacones. El abogado, que había sido su guía en todo este proceso, revisaba documentos con el ceño fruncido, pero sus ojos a menudo se dirigían hacia Jonathan, ansiosamente. De repente un sonido cortó la quietud. El timbre de la puerta principal. Jonathan y María Dolores se miraron, un estremecimiento recorriéndoles la piel. —¿Ha llegado el momento? —preguntó María Dolores, su voz temblando. Jonathan no dijo nada. Caminó hacia la puerta, su paso decidido, pero algo en su interior lo mantenía tenso, como si todo estuviera a punto de derrumbarse, o al contrario, cambiar para siempre. Cuando llegó, tomó una profunda respiración y abrió la puerta con un gesto que, aunque firme, estaba cargado de una emoción que le costaba controlar. Del otro lado, dos oficiales se encontraban con la trabajadora social, quienes sostenían una canastilla. El llanto suave de los bebés se escuchaba claramente. «Jonathan Ashford Montgomery», dijo uno de los oficiales con voz seria pero respetuosa. «Estamos aquí para entregarle a sus hijos». Jonathan, sin poder evitarlo, sintió cómo su corazón latía con fuerza. Sus manos, temblorosas pero decididas, tomaron la canastilla. En el momento en que los trillizos fueron colocados en sus brazos, la sensación fue abrumadora, como si el mundo entero se hubiera detenido. Los pequeños lloraban, pero al sentir el calor de su padre, comenzaron a calmarse lentamente. María Dolores corrió junto a él bañada en lágrimas de felicidad, mientras sacaba a uno de los trillizos de la canastilla para mecerlo. «No puedo creerlo», susurró ella, su voz rota por la emoción. «Son tan pequeños, tan perfectos». Jonathan, sin poder dejar de mirarlos, respiró hondo y susurró, casi en un murmullo: «Son míos, son mis hijos». María Dolores lo miró con una sonrisa, entre lágrimas, y dijo con una suavidad inmensa: «Me hubiera encantado que nacieran de mí. Los amo, Jonathan». Jonathan, con la canastilla en sus brazos, miró a María Dolores. «Eso tiene solución», dijo mirando profundamente a María Dolores. Ella, sosteniendo al bebé ya calmado en sus brazos, frunció el ceño, sorprendida. «¿Qué quieres decir?», preguntó con una ligera confusión. Jonathan respiró hondo y con una seriedad inquebrantable continuó: «Quedó más muestra de mi esperma en la clínica de fertilidad Amor Puro. El detective me lo confirmó. Yo no quise dar la orden de descartarla». María Dolores, atónita por lo que acababa de escuchar, soltó una risa, tomando a broma sus palabras. «Eres tan divertido, sábelo todo, qué bromista tan ocurrente», respondió entre risas, intentando restarle gravedad a la situación. Pero Jonathan permaneció inmóvil, serio, y ella notó el cambio en su actitud. Se detuvo, su sonrisa desvaneciéndose poco a poco. «Me encantaría formar una familia contigo. Desde que te vi empujando tu viejo escarabajo, me dije a mí mismo, en medio de mi soberana arrogancia: esa mujer va a ser para mí». Hizo una pausa, mirando profundamente a sus ojos. «María Dolores Morales, ¿quieres casarte conmigo y usar el resto de mi esperma para que les demos a estos trillizos muchos hermanos, todos con la madre más maravillosa de este mundo?» El corazón de María Dolores dio un vuelco. Las lágrimas,
ahora de pura felicidad, caían por su rostro. Tomó una profunda respiración antes de responder con una sonrisa plena. Sí, claro que sí. Y yo también, Jonathan, cuando te vi empujando mi escarabajo pensé, ese apuesto arrogante va a ser para mí, así que tenga que subirle unos centímetros a mi minifalda. Todos estallaron en una risa compartida, incluyendo al abogado, quien finalmente rompió el silencio. Bien, dijo el abogado, aún riendo. Este es, sin duda, el caso más emocionante de mi carrera. Y con esa risa todos se unieron en un momento de felicidad plena, celebrando no solo la victoria legal, sino la formación de una nueva familia. Una familia construida con amor y la promesa de un futuro juntos. El abogado agregó, luego de exigir ser el padrino de la boda y de los trillizos, Jonathan, María Dolores, han ganado algo mucho más grande que un caso legal. Ahora tienen una familia. Ella dijo entonces, como diría mi abuelo, el verdadero hogar no se construye con ladrillos ni con riquezas, sino con la paciencia, el amor y la voluntad de compartir el alma con aquellos que más necesitamos. María Dolores, dijo Jonathan, ¿aún quieres ser modelo? Ella sonrió, asintiendo con una mirada brillante de emoción. Jonathan hizo un leve ademán con la cabeza hacia el abogado, quien, con una sonrisa cómplice, se levantó y se dirigió a una de las estanterías cercanas. De entre los papeles, sacó con cuidado una revista, y al abrirla mostró la portada. En ella estaba María Dolores, luciendo su minifalda dorada y tacones altos, capturada en una fotografía hermosa que resaltaba su figura espectacular. La imagen irradiaba confianza, elegancia y una belleza cautivadora que no pasaba desapercibida. Jonathan miró a María Dolores, sus ojos llenos de ternura, y dijo con voz cálida, «No era en broma cuando te dije que eras la modelo de la portada de la revista de mi corazón. Soy el dueño de Fantasy Magazine, la más prestigiosa de toda la ciudad e incluso de Estados Unidos. Eres oficialmente la modelo estrella de mi revista». María Dolores, completamente sorprendida, no pudo evitar que las lágrimas se asomaran a sus ojos. Con una sonrisa radiante, la emoción la embargó, y sus palabras salieron con una sinceridad profunda. «Ahora quiero ser una modelo embarazada para la edición más próspera de toda tu vida, amor mío». Jonathan la miró, sus ojos brillando de felicidad, cada uno con un trillizo en brazos, y el abogado con otro. Y con esa simple y hermosa declaración sellaron no solo su futuro profesional juntos, sino también el compromiso inquebrantable que tenían el uno al otro y hacia la nueva familia que acababan de crear. Si quieres ayudar a los peluditos de la calle, es muy fácil. Solo tienes que suscribirte, darle un me gusta y compartir esta historia por WhatsApp. Déjame tu nombre en los comentarios para enviarte un saludo personalizado. Y ahora no dejes de ver esta historia. Millonario busca madre en alquiler para sus trillizas en Navidad.